soy oncólogo y me dedico a la asistencia clínica y también estoy implicado en investigación. Hago investigación y asistencia no solo en el cáncer de ovario, sino también en el cáncer de mama. Algunos de los trabajos que ha comentado la doctora Eroles también he participado como colaborador. Y hoy me voy a centrar en la parte de investigación que estamos llevando nosotros en cáncer de ovario. Para mí venir hoy aquí es una cuestión también que tiene una fuerte carga emocional, en el sentido de que yo también he trabajado en el Hospital de Denia durante un año, he trabajado en el Hospital de la Pedrera. Fue un año muy bueno. Considero que mi estancia, no es habitual que los oncólogos que estamos en los centros más punteros o de primer nivel hayan trabajado en centros pequeños. Para mí la estancia en un hospital pequeño es algo fundamental. Se aprende muchísimo, he aprendido a valorar cosas que en la práctica clínica de los hospitales más grandes no veo, y es un periodo de tiempo que para mí fue muy feliz, fue muy agradable, y además he podido contactar con excelentes compañeros y excelentes unidades en este centro. Bueno, voy a pasar a hablaros un poquito de la investigación que estamos haciendo en el cáncer de ovario. En primer lugar, quería ir desde el principio. La parte más pequeña de nosotros mismos se llama célula. ¿Vale? La célula es esto que se representa ahí. ¿Esto tiene puntero? Abajo hay un botón. Ah, sí, el botón este. ¿Vale? Tiene una parte central, un círculo central, que es donde se guarda toda la información de la célula, que es la que se llama el núcleo. Ahí está nuestro ADN. En esta parte es donde la célula guarda toda su información. Si la pudiéramos coger, podríamos saber que esta es una célula de un ovario, de una mujer, o si fuese de un pulmón sería la célula del pulmón de un hombre. Incluso podríamos tener estimación sobre los años que tiene, etcétera. Para que la vida pueda continuar, las células se tienen que dividir, porque nosotros sobrevivimos a nuestras propias células. Nuestras propias células viven un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, la descamación de la piel son células muertas. ¿Vale? Entonces, para que el resto de la vida pueda continuar, esas células que mueren se tienen que sustituir por células nuevas. Esto se hace mediante un proceso que se llama división celular. Se conoce científicamente como mitosis. Entonces, durante ese proceso de división, lo que ocurre es que la información del núcleo se tiene que dividir. La información del núcleo está en una cosa que se llama el ADN, ¿vale? Dicen que equivocarse es humano, y esto es tan cierto como que hasta la parte más íntima de nosotros mismos se equivoca. Se equivoca muy a menudo, incluso cada vez que se divide, y se producen una serie de errores en nuestro ADN. Para que esto no tenga mayores consecuencias, la célula tiene dos mecanismos. La primera, arreglar ese error, se llama la reparación del daño del ADN. Y la segunda, si el daño es muy gordo, que ya la reparación no es posible, hay mecanismos que hacen que la célula muera. Tenemos mecanismos dentro de nuestra célula que son muy altruistas, porque generan el suicidio celular para que esa célula no genere un trastorno al resto de nuestro cuerpo. Entonces, los diferentes mecanismos de reparación del daño en el ADN son estos 5. Puede haber 5 errores, tenemos por lo tanto 5 mecanismos de reparación. Los más importantes para mí, son los que me voy a centrar, son estos dos. Existen dos mecánicos, uno se llama PARP y otro se llama BRCA. Se ha visto que hay personas que tienen una alteración desde que nacen en BRCA, se llama una mutación, con lo cual BRCA no funciona bien. Tenemos un mecánico vago. Por lo tanto, lo que ocurre es que se hace una reparación que ni con sí ni con sa. Esta situación es la peor de todas porque es la que lleva al cáncer. Entonces, esta alteración es la que se ha relacionado con genes, con lo que se llama el síndrome heredofamiliar. Las personas que heredan ese gen tienen un riesgo muy alto para tener cáncer de mama, cáncer de ovario y otros tipos de tumores.
Además es transmisible a sus hijos o a sus hijas. ¿Por qué? Porque desde que nacen tienen un mecánico que no repara bien. Esta es una de las alteraciones más frecuentes en el cáncer de ovario, pero hemos aprendido a conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son los mecánicos que reparan los errores del ADN? Lo que ocurre, dicho de una forma muy gráfica, es lo siguiente. Cuando hay un daño del DNA, los dos mecánicos que hemos nombrado, que son BRCA, que es un mecánico excelente, repara los daños de doble cadena. Es decir, cuando la cadena de ADN está cortada del todo, la empalma. Es buenísimo. Y luego tenemos otro que se llama PARP, que poco regular. Este hace una reparación del daño de solo una cadena, ¿vale? Cuando los dos trabajan juntos, la reparación es excelente. Cualquier daño se arregla. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una mujer que tiene una alteración en el BRCA, una mutación, este mecánico no funciona bien. Entonces, ¿quién creen que hace la reparación? Y entonces, ¿qué pasa? Esto hace una reparación parcial del daño. Este coche puede circular por la calle, pero esto es un peligro. Eso es lo que le pasa a una célula tumoral, a una célula, perdón, con una predisposición por mutación de BRCA. Entonces, unos investigadores muy brillantes intentaron ver cómo podían resolver este problema. Y no es posible hacer que alguien que ha nacido con un defecto congénito, no podemos resucitar a BRCA. Este error no se puede reparar. Entonces, lo primero que han hecho es asumirlo. No podemos arreglar esto. Pero podemos hacer otra cosa. ¿Y si quitamos la acción de este chapuzas? Y entonces así apareció un fármaco que se llama inhibidor de PARP. Y es uno de los principales cambios que han surgido en el manejo del cáncer de ovario, porque lo que ocurre entonces es que la célula se muere. La célula enferma se muere, nadie repara el daño y entonces pasamos a la otra situación. Hay tantos errores que la célula no pasa. Entonces, gracias a esto tenemos ahora unas pastillas llamadas inhibidores del PARP que se utilizan en las pacientes con ovario y mama que tienen mutación de BRCA. Y por lo tanto va dirigido precisamente a las alteraciones derivadas de estos mecanismos de reparación. Pero luego existe otra cosa que hemos visto muy frecuentemente en los cánceres de ovario, y es que existe una molécula que se encarga también de hacer una labor muy importante, que es frenar. Miren, ahora los coches ya no hay quien los repare en casa, porque son tan complicados que mandarlos al mecánico, pero hace años mi padre me decía, ayúdame que yo tengo que arreglar el coche. Entonces yo me sentaba ahí, me sentaba aquí, mi padre se ponía en el capot. Entonces me decía, arranca, arranca, para. Para que algo que está en movimiento se pueda arreglar, hay que pararlo primero. Entonces para que se pueda hacer una adecuada reparación de una estructura en movimiento debe de ser frenada. Si no, mal se va a reparar, ¿vale? Lo mismo pasa en una célula. Una célula que está en movimiento, que se está dividiendo, no se repara bien. Existen mecanismos que se encargan de que cuando haya un daño en el DNA, cuando aquí hay una rotura de doble cadena o de una cadena simple, se le mandan a través de varios estímulos, se les dice a la célula que se detenga. Y aquí hay dos momentos en los cuales la célula se detiene para de dividirse. Un momento que lo llaman checkpoint 1 y otro que lo llaman checkpoint 2. En esta frenada es fundamental para que paramos de dividirnos y entran los mecánicos. Así es la coordinación del trabajo de reparación del ADN en una célula. ¿Quién coordina esto? Una célula. ¿Quién frena? El freno se llama P53. Es una proteína fundamental. Es fundamental porque hace dos cosas. Frena para permitir la reparación y además
Si esto es, digamos que P53 es el que está aquí sentado, es P53, y estos son los mecanismos de reparación que hemos dicho. Pero además de frenar, hace una cosa diferente, y es lo que se llama la entrada en apoptosis. Si yo después de frenar no consigo que mis mecánicos reparen el daño, esta es la proteína encargada de hacer que la célula se suicide. P53. Debido a esto la llaman el guardián del genoma. Es la forma en la que también se llama P53, porque es tan importante para que nuestro material genético no sufra errores que ha recibido el nombre de guardián del genoma. ¿Qué pasa? Que en los tumores de ovario más del 80% tienen mutaciones de P53. Esto es lo que ocurre, que no tenemos freno. La célula no para de dividirse, los errores no se reparan bien y esto lleva al cáncer. Esta es otra de las alteraciones frecuentes en el cáncer de ovario. Y luego también tenemos el acelerador. Cuando todo se repara, el freno se quita y se inicia de nuevo la división. Esto es algo que es normal en nuestras células, ¿vale? Esto está menos estudiado y esto es lo que entra dentro de la parte de nuestra investigación. El acelerador tiene nombre de mujer, se llama Aurora. ¿Vale? Son las aurora-quinasas. Las aurora-quinasas son un grupo de proteínas que lo que hacen es poner en marcha la división. Cuando el freno dice ya está, arreglado, ya está, quitamos freno, arrancamos, ¿vale? Y entonces se reinicia la división. Entonces esto es algo menos conocido, pero obviamente freno y acelerador, como cuando nosotros estamos en un coche y levantamos uno para bajar el otro, ¿no? Pues se regulan el uno al otro. Si estás frenado no aceleras, si aceleras no frenas, ¿vale? Esta es la relación íntima que tienen los dos grupos de proteínas. ¿Qué pasa? Que cuando hay un trastorno y cuando esto funciona bien, hay una división normal. Cuando esto funciona mal, empieza a haber alteraciones y salen células con muchos errores y una tendencia al cáncer. Se ha visto que el acelerador está sobreexpresado frecuentemente en el cáncer de ovario. Está muy acelerado, poco frenado y hay menos mecanismos de reparación. Con lo cual esto es un descontrol. Entonces, nuestra investigación se basa en la relación entre estos tres: freno, acelerador y mecanismos de reparación, que es más o menos el ejemplo que les pongo con el capot. El que repara y el que le dice arranca, frena, ¿vale? Dentro de este proceso, lo que vamos a averiguar es si hay alguna alteración que nos pueda ayudar a tomar decisiones. Y esto es muy importante, porque mis compañeros ya han mencionado varios estudios en donde esto se ha llevado a cabo. Los biomarcadores. Un biomarcador es algo muy importante para el médico, es muy importante. Surge de un concepto que realizó en el siglo XIX un médico alemán que se llamaba Paul Ehrlich, que dijo, cuando se estaba intentando tratar una infección, que necesitaba una bala mágica que llegase hasta la infección sin dañar a ninguna otra célula. Esa bala mágica se ha inventado y ahí son los antibióticos, ¿vale? Yo me tomo un antibiótico y va directamente a mi infección, a mi amigdalitis, sin necesidad de hacerme grandes trastornos en el resto del cuerpo. En el cáncer, esta es la base de la medicina de precisión. Y consiste en que nosotros identifiquemos en la célula o en la enfermedad una cosa que sería más o menos como una cerradura sobre la que yo podré interactuar con mi llave, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos hablado antes, el cáncer de mama luminal que tiene receptores positivos, los receptores son unos biomarcadores. Son una alteración sobre la que podemos llegar con una hormona y llega a esa alteración y ataca solo a las células que tengan los receptores hormonales positivos y funciona solo en las que tengan receptores hormonales positivos. Esto es una herramienta muy importante. Las células CAR-T son un tratamiento dirigido contra un biomarcador. Conociendo a unos receptores, ya no es una bala mágica, esto ya es un tanque mágico, porque mandan a la célula completa a interaccionar con el receptor, que prácticamente se la va a comer, ¿no?
Esto es la base de lo que llamamos la medicina de precisión. Entonces, esto es muy útil porque a veces cuando una paciente viene a nuestra consulta decimos, le vamos a poner quimioterapia que funciona en un porcentaje muy amplio de pacientes, ¿no? Pero es que lo que a mí me interesa es qué me va a funcionar a mí, ¿no? El hecho, somos todos tan diferentes que esto de dar un tratamiento para todo el mundo igual es muy complejo. Entonces necesitamos individualizar, saber a qué medicación le va a venir bien a nuestra paciente en concreto. Esta es la base del biomarcador, ¿no? Que es lo que se define como una característica que vamos a encontrar en el tumor y que me va a permitir cuál de todos estos mecánicos es el que le va a venir bien el ponerse el tratamiento con el inhibidor del PARP, ¿no? Bueno. Este biomarcador, uno de los más utilizados, es el ejemplo que le he puesto, es el de los receptores hormonales en cáncer de mama. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Antes venían 10 pacientes y como no teníamos biomarcador, le damos tratamiento a todas, con lo cual se beneficiaban 5, la mitad. Las otras 5 recibían toxicidad, perdían oportunidades de tratamiento para nada. Bueno, pues ahora con un biomarcador yo sé que de estas 7 van a tener receptores hormonales positivos. Si las trato solamente a estas 7 y le evito la toxicidad a otras 3, al final obtengo el mismo resultado, pero que son 5 de 7. Solo 2 pacientes han recibido un tratamiento inadecuado o no tan excepcional, ¿no? Esto me permite ser más eficaz y proponerle a las pacientes un tratamiento con muchas más probabilidades de éxito. Entonces esto es fundamental. Entonces, ya para acabar muy brevemente nuestra investigación, ¿en qué se basa? Bueno, tenemos 2 ayudas. La primera realizada patrocinada por la Fundación Mutu Madrileña, en donde hemos hecho una solicitud para que nos financien un trabajo de cáncer de mama, en donde también hemos incluido una serie de pacientes con cáncer de ovario que va directamente dirigida a evaluar, como ven, la relación entre el freno y acelerador que hemos hablado antes, ¿no? Y tenemos una segunda ayuda que me han concedido a mí de la SEOM, que va ya también en esta línea, que es para cáncer de mama y cáncer de ovario, también en este tema. La razón es que un subtipo de cáncer de mama, el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de ovario, son muy parecidos, con lo cual otra de las cosas que para mí tiene mucho valor esta investigación es que vamos a centrarnos en algo que busca la relación entre dos tipos de enfermedades que son muy parecidas, que tienen mecanismos muy parecidos, y por lo tanto de esta investigación podríamos sacar consecuencias que afectasen positivamente a las pacientes tanto de cáncer de mama como de cáncer de ovario. Entonces los objetivos vienen a ser fundamentalmente pues ver cómo se expresa en las alteraciones del freno y del acelerador y cómo esto puede predecir si responde mejor o peor a la quimioterapia que les vayamos a dar, ¿no? Y para esto vamos a incluir pacientes que tengan tanto cáncer de mama como pacientes con cáncer de ovario. Una cosa muy parecida es en la otra beca. Aquí vamos a ver también pacientes a los que le vayamos a dar los inhibidores del PARP, el fármaco que hemos comentado al principio que inhibía al mecánico chapuzas, y vamos a ver si podemos predecir, porque sabemos que algunas de estas pacientes al final el inhibidor del PARP deja de funcionar. Queremos ver si podemos encontrar un biomarcador que nos ayude a predecir cuándo van a dejar de funcionar y qué podríamos darles para que volviese a funcionar el inhibidor del PARP. Entonces los estudios se harán con 2 tipos se van a hacer fundamentalmente en 2 esferas, la esfera preclínica, ¿no? Y la esfera clínica. Yo me encargaré sobre todo de las pacientes, el equipo de investigación de básica del hospital clínico y de una forma muy implicada la doctora Begoña Pineda me va a ayudar a llevar adelante esta investigación en la parte preclínica. Entonces la parte preclínica consiste en que hay líneas celulares disponibles, se pueden comprar de diferentes tumores y sobre estas hacemos la investigación con los fármacos y vemos cómo responden a la medicación. Y además podemos ver si estos fármacos producen cambios en la expresión de los biomarcadores, ¿no? Y ya, para que acabo ya, lo siento si me he extendido mucho, me gustaría resaltar por qué es tan importante apoyar la investigación en cáncer de ovario. Quiero agradecer de verdad muy profundamente que se hagan este tipo de actos y a Moon contra el Cáncer que nos apoye en concreto en
este área. La razón es que el cáncer de ovario es una enfermedad que, aunque es mucho menos frecuente que la mama, se habla mucho menos de ella que de la mama o que de otros tumores más grandes como el colon o el pulmón. Es una enfermedad que es bastante grave y suele ser bastante letal. Hay un 3% de tumores, es un 3% nada más de los tumores, pero lamentablemente es una enfermedad que se suele diagnosticar muy tardíamente. La razón es que no da casi síntomas y cuando los da son muy inespecíficos. La gente cuando va al médico es muy frecuente que nuestras pacientes nos digan, pero si yo fui al médico 4 o 5 veces, pero es que los síntomas son tan poco concretos que es muy frecuente que el médico de familia no pueda identificarlos, porque vienen cada semana 30 pacientes a su consulta que cuentan lo mismo y solamente una es al final un tumor de ovario. Entonces, esto hace que el diagnóstico sea mucho más tardío que la mama. La mama en estos momentos tiene una supervivencia muy buena debido a que además hay sistemas de diagnóstico precoz. En el cáncer de ovario no tenemos sistemas de diagnóstico precoz, los diagnósticos son tardíos y es una enfermedad muy difícil que también afecta en ocasiones a mujeres muy jóvenes, que la mayoría son posmenopáusicas, ¿no? Y sin embargo, pues como ven, el gasto en España, cuando vamos a las instituciones a pedir dinero, resulta que hay poco dinero. Si lo comparamos con la Comunidad Europea, recibimos, la media de la Comunidad Europea son 593, creo que estos millones de euros en I+D, y en España, aquí estamos, la mitad de la media europea, la cuarta parte que Alemania, ¿no? Cuando van a las instituciones. Luego, aparte, la mayoría de las ayudas que se hacen pensadas en tumores frecuentes. Para los infrecuentes casi nunca hay nada. Y sin embargo, los investigadores españoles dan el do de pecho, porque fíjense, esta gráfica dice cuánto se gasta en investigación y aquí es cuán importantes son las publicaciones que se hacen, ¿vale? Entonces, aquí gastamos muy poco en investigación, sin embargo llegamos tan alto casi como Francia, gastando casi el doble. Con lo cual hay talento en España, lo que no hay es dinero. ¿Vale? Y esto es todo, muchas gracias.